clases del primer corte que es hasta respiratorio. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos primero de la fiebre reumática. Entonces, acá veo al señor diciendo fiebre reumática, el viejito, como está con la emoción de que se va a ir para Japón. Entonces, fiebre reumática, eso es como articulaciones, y estamos en corazón, ¿sí? Entonces, hay que entender al viejito el Alzheimer precoz que tiene, ¿cierto? Muy bien, la fiebre reumática es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad producida por una bacteria, ¿sí? Esa bacteria se llama Streptococo beta hemolítico del grupo A, más ampliamente conocida en el bajo mundo como Streptococo pyogenes. Entonces cualquiera de los dos nombres pueden utilizar, Streptococo beta hemolítico del grupo A o Streptococo pyogenes. Este nombre es de acuerdo a las características inmunológicas de la bacteria, y el otro nombre es el que ya lo bautizan para darle una caracterización especial. Esta patología se presenta frecuentemente en los niños, ¿sí? Y la patología de base o la enfermedad de base que predispone al niño a esta fiebre reumática, y ahorita van a entender por qué meto dentro del corazón fiebre reumática, es aquellos niños que sufren de faringoamigdalitis o amigdalitis a repetición. Si ustedes se dan, ¿quiénes son padres de familia acá? Levanten la mano. Usted no lo quiere reconocer, gracias. Si ustedes se dieron cuenta, cuando sus niños ingresaron al jardín, al colegio, inmediatamente se desatan dos patologías en el niño: las EDA, o sea, las enfermedades diarreicas, y las amigdalitis, ¿sí? Eso es típico de ahí. Entonces, en esos niños que sufren cuadros a repetición de amigdalitis, las amígdalas son un filtro, ¿sí? Son un filtro que, como el nombre lo indica, filtran el aire que ingresa cuando nosotros abrimos la boca y toda esa cuestión. Pues ese aire viene cargado de impurezas. Esas amígdalas, ustedes han visto esas bolitas de golf, sí, que tienen como unos huequitos, o sea, como unas depresiones. No es completamente lisa, sino que viene con depresiones. Bueno, así son las amígdalas. Tienen una serie de depresiones bastante profundas que reciben el nombre de criptas amigdalinas. Ahí, en esas criptas amigdalinas, es donde las impurezas que las amígdalas están filtrando se quedan ahí. No sé si eventualmente a ustedes les ha pasado que se miran las amígdalas, o a veces ni siquiera uno se da cuenta, sino cuando menos se da cuenta uno, bota como un cebito, como blanco amarillento, que es fétido, ¿sí? O a veces uno lo ve ahí en la amígdala, ese cebito, y lo quita uno. Pues son las impurezas que la amígdala va a filtrar. Obviamente, y perdónenme la analogía que voy a hacer, comparemos la amígdala como con un colador que está colando. Lo mismo hacen las amígdalas, colar para permitir que pase el aire limpio de impurezas, ¿cierto? Si nosotros usamos un colador mucho tiempo, ya llevamos con un colador 15, 20 años, ¿qué le pasa al colador? Se daña, se rompen las cerdas, esos cuadritos se empiezan a romper, entonces ya no son dos cuadritos chiquitos, sino un cuadro grande. ¿Por qué? Porque se rompieron. Así le sucede a las amígdalas. Cuando en estos niños que sufren de esas amigdalitis a repetición, debido a constantemente esos cuadros, llega un momento en que las amígdalas como que pierden esa capacidad de filtrar, ¿sí? Pierden esa capacidad de filtrar, y con el aire pasan los microorganismos. En este caso, pues pasa el Streptococo pyogenes, ¿sí? Y primero que todo, le va a generar al niño los cuadros de amigdalitis, y segundo, cuando ya ha colonizado mucho las amígdalas, la bacteria puede migrar, sigue derecho, pasa derecho a la amígdala, se va por sangre a dos sitios. Primero, a las articulaciones. Segundo, a corazón. Ahora entendemos por qué fiebre reumática, ¿sí? Y ahorita vamos a ver eso. Bueno, muy bien. No todos los Streptococo pyogenes son reumatógenos, es decir, no todos los Streptococo pyogenes tienen la particularidad de desencadenar esta enfermedad.
¿Qué características debe tener el Streptococcus pyogenes para que produzca fiebre reumática? Primero, que debe tener gran cantidad en su membrana celular una proteína M. Todos los estreptococos en su membrana celular tienen proteína M, pero en poca cantidad. El estreptococo reumatógeno o el estreptococo piógenes, que tiene la capacidad de de desencadenar la fiebre reumática, tiene una membrana celular grande, y esa membrana celular grande está llena de proteína M. Esa proteína M, ¿qué hace? Esa proteína M lo que hace es que el estreptococo, ¿sí?, produzca una inmunoglobulina, un anticuerpo. Acuérdense que IG es inmunoglobulina y las inmunoglobulinas son anticuerpos. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Entonces tiene la capacidad de producir un anticuerpo que se llama anticuerpo anti-M. Ese anticuerpo anti-M le da cierta resistencia a la bacteria contra medicamentos, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra característica? Que es resistente a la fagocitosis, o sea, él no se deja fagocitar por el neutrófilo, ¿sí? Y finalmente posee una cápsula grande de ácido hialurónico. Acá tenemos, miren, la capa gruesa de proteína M, y este es el ácido hialurónico, este grisecito que está debajo, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces el procedimiento es igual que lo que vimos en la clase pasada. Entra la bacteria, inmediatamente, como es una bacteria, el sistema inmune manda un neutrófilo, ¿sí? Manda un neutrófilo, el neutrófilo no puede fagocitar al estreptococo, pero va y se lo presenta inicialmente al linfocito T, y luego ese linfocito T va y le presenta el antígeno, que sería el estreptococo, al linfocito B, y el linfocito B produce un anticuerpo que ya sabemos que es una inmunoglobulina anti-M, ¿correcto? Esa inmunoglobulina anti-M es la que nos permite identificar, es la que nosotros mandamos a cuantificar en los laboratorios. Ahorita le digo cuál es la prueba, ¿cierto? Muy bien. Existen unos criterios mayores y menores para hacer el diagnóstico de fiebre reumática. Los criterios mayores, veamos primero los criterios menores: fiebre, astenia, adinamia, anorexia, artralgia y laboratorio antiastos. El laboratorio, la prueba de astos. Con esto yo podré diagnosticar, de aquí para allá, podré diagnosticar una fiebre reumática, no, una gripa, un proceso viral, ¿cierto? Astos, ¿qué significa? Esta astos es la cuantificación del anticuerpo, anti-M. Significa estrepto, anticuerpos anti-estreptolicinas O. Es lo que significa la prueba de astos, ¿sí? Esa prueba de astos, el valor normal es hasta 200 unidades TOT, TODD. Cuando el niño tiene por encima de 200 unidades TOT, entonces decimos que astos está positivo, y ya tenemos un criterio, sin saber los otros, porque puede tener de esto, ya tenemos criterios para ir ayudando a hacer el diagnóstico. Ahora, miremos cuáles son los criterios mayores, que son muy específicos. Entonces tenemos la carditis, la poliartritis, la corea de Sydenham, los nódulos subcutáneos y el eritema marginado de Leiner. Vamos a hablar de cada uno de los criterios mayores. Hablemos primero de la carditis. Le decía que la bacteria por vía hemática tiene la capacidad de migrar al corazón. El microorganismo llega primero y se aloja en el endocardio, y él empieza a crecer allá, la bacteria empieza a multiplicarse allá en el endocardio. Obviamente, en respuesta a ese proceso de ataque de la bacteria, el endocardio se inflama y me va a generar un cuadro de endocarditis. De hecho, esta enfermedad también se puede llamar endocarditis bacteriana, fiebre reumática o endocarditis bacteriana. Si no se le pone tratamiento al niño o no se le controla la infección, pues obviamente la bacteria sigue creciendo, sigue multiplicándose, y ya no solo ataca al endocardio, sino que también compromete al miocardio y al epicardio. Entonces, cuando compromete el miocardio, pues me genera miocarditis, y cuando afecta el epicardio, epicarditis.
En ese momento ya tenemos las tres capas afectadas, endocardio, miocardio, hemicardio. Entonces ya todas las capas del corazón están inflamadas. Entonces es cuando el paciente presenta pancarditis. El prefijo pan significa todo el corazón, carditis. Entonces todo el corazón en estos niños se inflama, hasta que llega un momento en que también puede coger dos cosas el microorganismo. O se va y afecta el pericardio, y me genera pericarditis, o se va hacia las válvulas cardíacas. Principalmente hacia ¿cuál válvula cardíaca? Hacia la mitral, ¿sí? Hacia la válvula cardíaca mitral. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Y encima de la válvula comienza a hacer camita, digo yo, comienza a habitar el microorganismo y comienza a multiplicarse. En la medida que él se va multiplicando encima de la válvula, comienza a aparecer como una verruguita muy chiquitica, ¿sí? Y eso se llama un nódulo de Aschoff, ¿sí? Ya les muestro. Nódulo de Aschoff. Entonces el nódulo de Aschoff es cuando aparecen esas vegetaciones, se llaman así, que son como esas verruguitas que no son más que microorganismos, bacterias que están replicándose y multiplicando. ¿Qué trae como consecuencia eso? Pues que aquí imagínense que esta es la válvula mitral, ¿cierto? Entonces, y acá tengo la vegetación. ¿Qué creen ustedes que esa vegetación qué efecto mecánico le va a hacer a la válvula? ¿Cómo? Como tal el pasto, ¿no? ¿Obstrucción? No. No la deja cerrarse bien, ¿no? ¿Por qué? Por el peso que genera la... Empieza a hacerle peso. Es algo que está pesando ahí. Entonces, la válvula baja bien, pero al subir no sube completamente y la válvula no se cierra completamente. Y empieza a hacer el paciente una insuficiencia valvular, en este caso una insuficiencia mitral. ¿Qué trae como consecuencia esto? Imaginémonos que allá es la aurícula izquierda, acá es el ventrículo izquierdo, está la mitral. No se cierra correctamente la válvula mitral, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Hay una sangre que normalmente quiere pasar de la aurícula al ventrículo izquierdo, y hay otra sangre que se está, ¿qué? ¿Tratando de qué? De devolverse, de regurgitarse, ¿sí? De devolverse en este caso del ventrículo a la aurícula. Entonces aquí se va a generar lo que ustedes decían, un choque de sangre ocasionando una turbulencia. Y esa turbulencia golpea las paredes del corazón. Un corazón que ¿qué? Un endocardio que está que ya inflamado, ya hay endocardias. Y llega ese golpeteo de la sangre, esa turbulencia de la sangre, pues inflama más el endocardio, o sea que empeora más la endocarditis del paciente. 1, 2, pues esa turbulencia también golpea ¿qué? La válvula. Una válvula que está por una vegetación no se cierra correctamente, y si yo empiezo a darle patadas a esta puerta, ¿será que se sigue dañando o no? Se sigue dañando, de tal manera que el problema de insuficiencia valvular se aumenta, generándome lo que se denominan los soplos cardíacos, ¿sí? ¿Qué trae como consecuencia eso? Pues que el corazón se vaya creciendo en el niño. ¿A expensas de qué? A expensas de las cavidades izquierdas, ¿sí? Entonces se produce una cardiomegalia. Cardio, corazón, megalia, crecimiento. El sufijo megalia significa crecimiento, ¿cierto? Entonces, en el niño, el corazón del lado izquierdo comienza a dilatarse, ¿sí? Perdón, de profe Sandra. Sí, perdónenme un segundito, chicos. Sandrita, ¿cómo estás? Entonces, ¿en qué estaba? Cardiomegalia, ya expliqué. El corazón. A expensas del ventrículo. De las cavidades Izquierdas. Deja tomarle una radiografía a ese niño, se le ve el corazón grande, pero se ve más grande hacia el lado de acá, que ustedes ya conocen en una proyección. Vea esta parte que representa y esta parte que representa, ¿cierto? Entonces eso. ¿Qué trae como consecuencia eso? Pues que el corazón pierda el ritmo normal, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos dos golpes, o sea, tenemos dos ruidos cardíacos, tac, tac, sístole, diástole, tac, 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 tac. Debido a la inflamación del corazón, debido al problema de la válvula,
debido al crecimiento del corazón, acuérdense, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba el aparato que es encargado de regular el ritmo cardíaco? ¿Cómo? Sí, ¿cómo se llama el aparato? No, ¿cómo se llama el aparato? Todo el camino. En el nodo sinusal es donde se inicia el impulso cardíaco y de ahí pasa a la vía internodal, luego al nodo auriculoventricular, haz de Hill, fibras de Purkinje. ¿Cómo se llama todo ese aparato? Todo ese camino. Sistema cardionector. Sistema cardionector. Entonces, y ese cardionector está dentro del endocardio. Y un endocardio, tenemos en este caso un endocardio ¿qué? Inflamado. Entonces, obviamente se va a afectar el sistema cardionector. Entonces ya el nodo sinusal, que es el sitio donde se inicia el impulso cardíaco, ya no hace tac, tac, dos cosas, sino tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Entonces aparece un ¿qué? Un tercer ruido, producto de un desdoblamiento del segundo ruido. Eso es lo primero. Entonces ya el simple hecho de que ya no tengamos dos ruidos, sino tres, me genera una arritmia. Ahora, el sistema cardionector también es el encargado, el nodo sinusal, de mantener el ritmo ya, y segundo, de controlar la frecuencia con que envía el impulso, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Si el endocardio está inflamado, si las válvulas están fregadas, y si ya aparece un tercer ruido, pues el nodo sinusal, de manera obligatoria, por así decirlo, también se altera la frecuencia con que envía el impulso, y entonces empieza a enviar impulsos muy rápidos, entonces se genera una taquicardia. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos problemas ahí con el sistema cardionector. Uno, ¿tenemos cuántos ruidos? 3. Y segundo, ¿tenemos una qué? Entonces normalmente nosotros los ruidos son tac, 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 tac. En estos pacientes voy a tener esto, tac, 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 3 ruidos y acelerados. Eso es lo que se llama ritmo de galope. Y ese ritmo de galope, ¿sí? Ese ritmo de galope me puede llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca congestiva o una falla cardíaca. Cualquiera de los dos nombres lo pueden encontrar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Otro criterio mayor, la poliartritis. Entonces la bacteria migra a las articulaciones. ¿Sí? ¿Cuáles articulaciones son las que más frecuentemente se pueden ver afectadas? Las articulaciones interfalángicas, las articulaciones metacarpofalángicas, o sea, todo lo que son las articulaciones a nivel de las manos, las articulaciones a nivel de la rodilla, a nivel del codo, a nivel de las muñecas, y el microorganismo allá comienza a destruir la membrana sinovial de esas articulaciones, ¿sí? Se inflama, en respuesta se inflama la articulación, entonces el paciente empieza a experimentar inflamación y dolor de las articulaciones, ¿cierto? Sigue el ataque destruyendo la membrana sinovial, se destruyó ya toda la membrana sinovial, comienza a atacar la cápsula articular y comienza a destruir el cartílago articular. Entonces es cuando aparecen las artrosis y las deformidades en las articulaciones. Es muy parecido a una artritis reumatoide. ¿Cuál es, digamos, como qué me diferenciaría si los síntomas son iguales? Dolor en las articulaciones, inflamación de las articulaciones, es un dolor migratorio, se me fue la onda, deformidad de las articulaciones, limitación funcional. Esos síntomas lo presentan ambas enfermedades, la artritis reumatoide y la poliartritis, pues, de la fiebre reumática. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que la artritis reumatoide se presenta en paciente adulto, mayor, y esta se presenta en niños o jóvenes. Niños o jóvenes, primero. Entonces, si me llega bueno, aunque hago la aclaración, hay un tipo de artritis que se llama la artritis juvenil, ¿sí? Entonces, no puedo que si me llega un chico de 10, 12, 15, 18 años con dolor en las articulaciones e inflamación y toda esa cuestión, no puedo decir de una vez que es fiebre reumática. Puedo pensar en dos cosas, o una fiebre reumática o una artritis reumatoide juvenil. Entonces, mando a hacer exámenes.
La artritis reumatoide es autoinmune, ya sabemos eso de qué es lo que está pasando. Y la poliartritis es producida por una bacteria. Entonces, si yo a ese paciente le mando a hacer unos astos y le salen altos, ¿esa poliartritis que tiene ese paciente será artritis reumatoide? No, sabemos que es una poliartritis por fiebre reumática, ¿cierto? Bueno. Bueno, llega un momento en que el paciente por dolor deja de utilizar las articulaciones. Nos ha pasado, por ejemplo, nos pegamos, nos caemos, nos raspamos o nos dan una patada y se me inflama la rodilla. Yo no flexiono la rodilla. ¿Qué hago? Camino. No flexiono, camino con la articulación hiperextendida. Eso es una anquilosis. La anquilosis es cuando la articulación se engarrota, por así decirlo, por no usarla. Entonces, estos pacientes, por decir un ejemplo, si yo sé que me duele hacer esto, pues no hago ese movimiento. Y yo ya aprendí, hasta aquí puedo llevar el brazo, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y voy anquilosando, voy dejando de usar la hiperextensión de la extremidad y se me va engarrotando la articulación hasta que llega un momento en que el paciente ya no puede utilizar la articulación y permanentemente anda así. Eso se llama una espondilitis anquilosante o una anquilosis, ¿sí? Bueno, otro problema ya neurológico, se llama la corea de Sydenham. La corea de Sydenham es un trastorno neurológico que afecta a la vía extrapiramidal de los pacientes. ¿Por qué se caracteriza? Porque el paciente comienza a hacer una serie de ruidos, una serie de gestos que son involuntarios, es decir, el paciente no los puede controlar, ¿cierto? En la corea de Sydenham. Es muy parecido, no sé si ustedes han leído, del síndrome de la Tourette, que también el paciente hace unos gestos. La diferencia, ¿cuál es? Que en la corea de Sydenham el paciente no se da cuenta que lo está haciendo. En el síndrome de la Tourette sí se da cuenta el paciente que está haciendo esos ruidos, esos gestos, que en ambas son involuntarias. O sea, el paciente no puede controlar hacer esos gestos, hacer esos ruidos, hacer esas muecas. No lo puede controlar. ¿Pero qué? Que en el síndrome de la Tourette sé que lo estoy haciendo. Soy consciente que lo estoy haciendo. Mientras que en la corea de Sydenham no. El paciente está hablando y hace esto y usted le dice, ¿para qué levantó el brazo, Henry? Yo levanté el brazo. Sí, usted lo levantó. ¿Cierto, muchacho? Todos ellos. No. Eso es la corea de Sydenham. En el síndrome de la Tourette, qué pena, chicos, levanté el brazo. Usted me dice, profe, ¿para qué levantó el brazo? Le dije, no, es que como tengo el síndrome de la Tourette, entonces es eso. Tranquilo, que no les estoy haciendo preguntas. Bueno, muy bien. Tenemos ahora el problema cutáneo, se llama el eritema marginado de Leiner. Son unas manchas numulares. ¿Qué significa una lesión eritematosa numular? Eritematosa significa que es rojita. Numular significa que es redonda, como una moneda numular. ¿Qué particularidad tiene? Que son lesiones coalescentes, es decir, que la tendencia es que esta lesión y esta empiezan a crecer hasta que llega el momento en que ¿qué? Se unieron y me armaron ya una sola lesión pero más grande. Y sigue creciendo esta, hasta que crecen varias, se unen y me forman una sola mancha, una sola lesión. Esa lesión no es pruriginosa, es decir, no rasca, porque así a simple vista uno podría decir, ah, no, es un hongo, es una tiña lo que usted tiene, ¿sí? Pero los hongos rascan, el eritema no rasca, ¿sí? ¿Dónde tiene la tendencia a aparecer más frecuentemente el eritema marginado Leiner? Tiende a aparecer principalmente, respeta mucho cuello, cara, tiende a aparecer principalmente, empieza por lo general en dorso y se va generalizando al tórax y compromete también articulaciones, tanto extremidades tanto superiores como inferiores. Estos son los nódulos subcutáneos. Los nódulos subcutáneos son unos depósitos de mucopolisacáridos que tienden a aparecer a nivel de las articulaciones. Ellos no son dolorosos, uno les ve esos chichones así como ustedes ven, sí, pero a ellos no les duele, no les duele. Ojo, el nódulo no duele, pero está apareciendo encima de una articulación. Entonces, ¿qué va a generar? Limitación del movimiento en la articulación y dolor de la articulación. Y entonces el paciente no va a usar la articulación y entonces entra en una ¿qué?
Anquilos. Anquilosis. Anquilosis. ¿Sí? Anquilosis. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y eso los drena? Se operan. Ah, ok. No es líquido el contenido. Ah, ok. Sí, se operan, se pueden operar. ¿Cierto? Perdón. Discúlpenme, ¿de dónde están llamando? No. Listo. Secuelas. Bueno, si el niño no se le hace tratamiento, pues lo más seguro es que quede con problemas, los que ya hemos visto, a nivel del corazón, quede con la cardiomegalia, quede con arritmia, con falla cardíaca, con la lesión de la valvulopatía, que inclusive en algunas ocasiones hay que operar al niño y hacer una valvuloplastía, ¿sí? A nivel neurológico se puede recuperar, dependiendo qué tanto tiempo ha transcurrido entre el diagnóstico y el tratamiento, se puede revertir el efecto neurológico. A nivel articular, digamos que ya hay compromiso de la cápsula articular y de la membrana sinovial, lo que hace frenar, pero el paciente puede quedar con algún problema articular, dolor en algunas articulaciones, ¿cierto? El eritema desaparece y los nódulos hay que operarlos, ¿sí? Bueno, para hacer el diagnóstico, yo puedo hacer el diagnóstico con un criterio mayor y con dos criterios menores, ¿sí? Por ejemplo, que le salió los astos positivos, ya tengo uno menor, y que de repente el paciente me diga que le da fiebre, ya tengo dos criterios menores, y miro a ver alguno de los anteriores que vimos si lo tiene, una carditis, soplo, el eritema o la corea, bueno, en fin, ese tipo de cosas. O lo puedo hacer el diagnóstico solamente con dos criterios mayores, ¿correcto? El tratamiento, simplemente a manera de dato curioso, es hacerle un esquema de tratamiento al paciente que dura 6 meses con penicilina benzatínica. Entonces, por ejemplo, si es un niño de 1 año o menor de 1 año, se usa dosis de 600.000 unidades vía intramuscular cada 21 días por 6 meses. Si es un niño mayor de 1 año, 1.200.000 unidades intramuscular por 21 días, cada 21 días por 6 meses. Y si es un niño mayor de 6 años, 2.400.000 unidades. El tratamiento tiene que ser los 6 meses. Y en ese lapso de tiempo de los 6 meses uno le está haciendo al niño pruebas de astos. Si yo veo que, por decir un ejemplo, el mes pasado la mamita me trajo al niño, yo le mandé a hacer la prueba de asto y la tenía en 320, listo, le mandé el tratamiento, y hoy viene y la tengo en 280, pues quiere decir que está haciendo efecto el tratamiento, ¿sí? Sigo el tratamiento por 6 meses y mensualmente le estoy haciendo pruebas de astos al niño, y eso es lo que me está diciendo si el tratamiento está haciendo efecto o no. Perdón, me lo ven ahora. Bueno, diagnóstico diferencial, es decir, ¿con qué otras enfermedades puedo yo confundir la enfermedad? Con una artritis reumatoide que hablaba yo hace un ratico, ya sabemos cuál es el criterio. Con una artritis infecciosa, o sea, una artritis producida no por el estreptococo beta hemolítico, sino por otra bacteria, ¿sí? Que en un examen de sangre me va a salir si es por el estreptococo beta hemolítico o por otra bacteria. Con el síndrome de Still, el síndrome de Still es lo que es denominado osteocondritis. En algunas ocasiones se inflama el cartílago articular y el periósteo debido a una deficiencia de vitamina B, y al paciente le duele como si tuviera problemas del corazón. Entonces la diferencia es que si yo le toco la costilla al paciente y le duele, es un síndrome de Still, ¿sí? Si yo le toco al paciente y no le duele cuando yo le toque la costilla, pues no es un síndrome de Still y ya me voy yendo por una fiebre reumática, ¿cierto? El LES, que es el lupus, que es una enfermedad, lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Anemia de células falciformes, leucemia y artritis de Lyme, ¿sí? Quizás con las que uno más puede confundir es esto, que es lo que uno más descarta, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Que que se quede la válvula dañada, entonces hay necesidad de hacerle valvuloplastía al niño. Una endocarditis permanente que complica el niño ya en falla cardíaca, ¿sí? Arritmias, que ya toque el niño ponerle medicamentos. Imaginen ustedes un chinito, pongámosle de 10, 12, 15 años,
ya con tratamientos, medicamentos antiarrítmicos. Ese peladito, pues cuando cumpla 30 años o antes, ya tiene marcapaso. ¿Sí? Porque es que los medicamentos antiarrítmicos sí enlentecen la progresión de la arritmia, pero en algún momento como que el corazón no le hace caso pues al medicamento, y entonces es cuando el cardiólogo empieza a mezclar medicamentos y llega un momento en que ya no, el medicamento no le hace efecto, y entonces hay que colocarle ¿qué? El marcapaso al paciente. Muy bien. Bueno, este tratamiento no. Bueno, listo. Preguntas, dudas, inquietudes.